Amados hermanos, en Cristo Jesús, paz a vosotros. Bendecidos mis hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Vamos a tener un momento de reflexión en la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión, mis hermanos, corresponde hablar acerca de la importancia del bautismo. Y le pido por favor que abra sus sagradas escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 8. Versículos del 26 al 37. Y dice así, mis hermanos: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fui quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Una historia, mis hermanos, que muchos de nosotros ya la conocen. En muchas ocasiones, cuando es aquel evento tan especial que son los bautismos en nuestra iglesia, lo hemos escuchado, ¿no es así? Y me voy a introducir con este mensaje, mis hermanos, para posteriormente decir lo siguiente. En esta historia, mis hermanos, habla de dos hombres, ¿no es así? El primero de ellos, ¿cómo se llama? Como los niños de la primaria, ¿cómo se llaman, mis hermanos? Felipe, ¿sí? Felipe es un evangelista. Felipe está en Jerusalén. Felipe está evangelizando, mis hermanos, de una manera maravillosa. Está evangelizando muy fructíferamente, ¿sí? A través de sus palabras, a través del evangelio de Jesucristo, les habla a los de Samaria. Ellos con su corazón, se compunge su corazón y aceptan a Jesucristo y son bautizados, ¿sí? Algunas personas que están enfermas, que están necesitadas, van con Felipe, y a través del poder de Dios, Felipe hace grandes milagros en su vida. Podemos decir en ese momento que Felipe está teniendo un ministerio fabuloso, maravilloso, ¿verdad? No hay motivo alguno por el cual tenga que moverse Felipe, ¿o sí? Pero recordamos, mis hermanos,
la parábola de las ovejas, ¿no es así? Que dice que 99 estaban ¿en dónde? En un rebaño, ¿verdad? Estaban atendidas, tenían alimento, estaban tranquilitas. Entonces todos aquellos que eran bautizados, ¿qué? Ya habían entrado al rebaño ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque ya habían conocido del evangelio de Jesucristo a través de Felipe. Entonces, mis hermanos, llama la atención que Dios mueve el corazón de Felipe, ¿verdad? Para que vaya hacia ¿quién? Hacia una sola ¿qué? Hacia una sola persona. Y Felipe, ¿qué pudiese decir, mis hermanos? Pero ¿cómo si yo estoy teniendo grande éxito aquí en Samaria, ¿por qué voy a ir por una sola persona? Recuerdo mucho la vida de estos evangelistas de aquí de Talitha Kumi. Se les puso como sobrenombre a los chicos malos, ¿no se acuerda? ¿Sí? Nuestro hermano Elías, nuestro hermano José Juan, nuestro hermano Luis y nuestro hermano Paulino. ¿Por qué eran los chicos malos? Porque uno de ellos ya no escuchaba bien, el otro ya no veía bien, el otro tenía problemas de diabetes, hipertensión, y bueno, el otro estaba muy sano. Y ellos mismos se decían que el que no podía ver, el que no escuchaba, lo ayudaba, ¿no es así? El que estaba bien era el que los transportaba. Entonces, entre ellos se ayudaban en sí mismos. Lo que es importante, mis hermanos, es que como que el Espíritu de Dios, a pesar de esas limitaciones que tenían mis hermanos, no se quedaban en Talitha Kumi, sino que ¿qué, mis hermanos? Se iban ¿a dónde? A otros lugares, ¿no es así? ¿Por qué? Porque sentían el llamado de parte de Dios a ir a otros lugares. Entonces podemos darnos cuenta, mis hermanos, que todos aquellos que hemos sido bautizados, que hemos conocido del evangelio, el Espíritu de Dios nos mueve ¿a qué? A compartir el evangelio, ¿no es así? Ahora vamos del otro lado. Hay un hombre que es de Etiopía, ¿sí? Un hombre que es morenito, un hombre que es un eunuco. ¿Sí sabe qué es un eunuco? Aquellos hombres que cuidaban el harem del rey, o sea, las mujeres del rey, para que no le ganaran al rey, ¿sí? Lo que hacían era cortarle los testículos, ¿sí? Y entonces así era una persona, o sea, tenía una mutilación que no tenía esas partes genitales, ¿sí? Entonces era un hombre de Etiopía, era un hombre eunuco, era un hombre rico, ¿sí? Y que vivía muy alejado de Jerusalén. Pero ahora lo que podemos observar, mis hermanos, es que en este hombre existía una manera muy grande de querer conocer ¿qué? A Dios, ¿sí? En aquellos tiempos en Etiopía ellos creían en diferentes dioses, ¿sí? Y ese eunuco quería conocer al Dios ¿de quién? De Israel, ¿sí? Y entonces no únicamente lo que hace, mis hermanos, es ir, sino que también da un paso más. ¿Cuál paso más? Es de que posiblemente o era un prosélito o era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito era que este hombre, como no era del pueblo de Israel, tenía que judaizarse, ¿sí? Y aparte tenía que circuncidarse o ser un seguidor, un temeroso de Dios. Y aquellos temerosos de Dios eran aquellos que asistían a las sinagogas y leían la palabra de Dios, ¿sí? Entonces este hombre iba, mis hermanos, al encuentro porque quería tener una fe en ese Dios único. Nos podemos dar cuenta que en estos
dos hombres, hay características muy grandes, ¿sí? Los que eran bautizados, ¿verdad? Era un hombre obediente que sentía el llamado de ir, ¿qué? A todas las naciones, anunciando el evangelio. Y aquel hombre que no tenía ningún, ¿cómo se podría decir? Ninguna ventaja, porque era un hombre etíope, buscaba la manera de ¿qué? De acercarse más al Dios de Israel. En una ocasión, mis hermanos, había un muchacho que estaba trabajando con mi papá. Y entonces él me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que le des trabajo a mi hermano. Era el más pequeño, un muchacho bajito de estatura. Y le digo, claro que sí, nada más que en aquellos tiempos, cuando era el Tigrín antes de la pandemia, pues había mucho más gente, ¿no? Y entonces le digo, pues yo quiero una persona que sea movida y que tenga experiencia, porque pues si no va a ser un grave problema. Y él me dice, ¿sabes qué? Él no tiene nada de experiencia, pero ponlo a prueba una semana y te darás cuenta que tiene muchas ganas de tener trabajo. Y me lo presentó a mis hermanos y cuando yo lo vi, como dice Génesis, entra el prejuicio, ¿no? Y decimos, pues bueno, ok. Y después, mis hermanos, la manera en cómo él se desarrollaba en el trabajo y cómo quería aprender día a día, me quedé impactado. Asimismo, Dios, mis hermanos, ve el corazón de ese eunuco, que no únicamente se conforma con ir a la sinagoga, no únicamente se conforma con convertirse al judaísmo, no únicamente se conforma con circuncidarse, sino que quiere sentir algo más, mis hermanos, querer ir más allá. Y así pasa, mis hermanos. Entonces, ¿cuál era la característica de Felipe? Era un evangelista nato, dispuesto, obediente. ¿Y cómo era el etíope? El etíope era un hombre rico, un hombre con poder que estaba hambriento de la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que podemos decir, era un hombre que estaba hambriento de la palabra de Dios, ¿sí? Un hombre que tenía resuelta su vida material, porque decíamos que él tenía a cargo las arcas, ¿no es así? De la reina, ¿sí? O sea, tenía una capacidad económica muy grande, mis hermanos, pero siente una carencia. ¿En dónde? ¿En dónde, Génesis? En su corazón, en su vida espiritual, ¿no es así? Quiere conocer más de la palabra de Dios. Entonces se dice que cuando va a la sinagoga, mis hermanos, compra un pergamino. ¿De qué profeta? Del profeta Isaías. Y entonces en el camino de Jerusalén hacia el trayecto, hacia su hogar, lo va leyendo en voz alta, ¿sí? Y lo va leyendo y lo va leyendo, ¿y qué es lo que pasa? No le entiende. Entonces Dios, mis hermanos, ve en cada uno de nosotros el deseo de ¿qué? De que cada día queramos conocer más y más de la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para poder poner los medios en nuestra vida para que lo podamos lograr, ¿no es así? Y entonces manda a Felipe de una manera pues muy sagaz. Felipe va escuchando que el eunuco va hablando y le dice, ¿entiendes lo que lees? Casi diciendo, ¿no te gustaría que yo te lo explicara? Y le dice este hombre, este etíope, quiero que me expliques. Se sube al carruaje y Felipe va explicándole ese pasaje. Muy bien. Entonces, la palabra, mis hermanos, ¿entiendes lo que lees? Casi Felipe le está diciendo,
todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo de una manera ¿qué? Superficial, ¿sí? Yo quisiera que de ahora en adelante tú te pudieses sumergir, ¿sí? Hay una frase que dice que las mariposas, mis hermanos, sobrevuelan en las flores. ¿Han visto las maripositas que andan sobre las flores? Pero no encuentran ningún beneficio. Sí, pueden contemplar las flores, pueden ver que son bonitas, pero ni las flores obtienen un beneficio de la mariposa, ni la mariposa de las flores. Pero ¿qué es lo que hacen las abejas, mis hermanos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Sé qué? Se sumergen. ¿No es así? Se sumergen. ¿Para qué? Para obtener la miel de esas flores. Y hay un beneficio mutuo, ¿no es así? ¿Por qué? Porque las abejas llevan el polen de otras plantas y polinizan esas flores. Entonces hay un fruto, mis hermanos, tanto de las abejas, el fruto que es la miel que la llevan a su colmenar, y también hay un fruto de ¿qué? De las flores, ¿verdad? Que se puedan reproducir por el polen que llevaron las abejas de otras flores. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nos enseña todos aquellos que no han sido bautizados? De seguir llevando la vida así nada más por encimita, o dar un paso más allá, que es el de sumergirse. O posiblemente nosotros que hemos sido bautizados igual, llevamos una vida cristiana nada más así a lo superficial, pero nos hace falta sumergirnos. ¿Y qué les había dicho que era sumergirnos? Conocer más y más de Dios. Que nuestro Dios se dé cuenta el interés que hay en cada uno de nosotros, para así Él poner todos los medios que sean posibles para que sintamos una plenitud en nuestro corazón. Amén. ¿Sí me van entendiendo? Muy bien. Entonces, Felipe va explicándole a aquel hombre, y no le va enseñando, como decía nuestra hermana Génesis, cosas muy elaboradas, grandiosas. Algo tan simple y tan sencillo, que es hablarle acerca de Jesucristo y qué es lo que Jesucristo ha hecho en la vida de la humanidad. Muchas veces a nosotros nos da miedo, ¿no es así? Hablarle a las personas porque decimos, es que no tengo palabras, no sé qué le voy a decir. Pues es algo fácil, mis hermanos. Es lo que hizo Jesucristo, ¿en dónde? En esta vida. Y lo que ha hecho sobre todo en mi vida, el cambio que ha movido en mi vida. Y eso es lo que le explica a Felipe. Y eso es lo que le llena a ese hombre eunuco. ¿Cómo podemos comprender que le llena, mis hermanos? Porque va pasando el carruaje y ven que un lugar, posiblemente aquel hombre ya conocía acerca de lo que era el bautismo, ¿sí? Y entonces quiere dar ese paso de fe. Y la pregunta de aquel hombre es, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impedía, mi señor? ¿Impedía el color de su piel? ¿Que era un hombre mutilado? Porque no tenía completamente todos sus partes de su cuerpo, que no era judío.
que no estaba circuncidado. ¿Qué es lo que le dice Felipe? Si has creído en Jesucristo, que es lo más importante, nada puede detenerte. Hay ocasiones, mis hermanos, que muchas veces distorsionamos cuál es el centro de nuestra vida, de nuestro evangelio, de nuestra creencia, ¿sí? Y muchas veces vamos y queremos hablar acerca del evangelio mencionando como nuestro baluarte o nuestra fortaleza el sábado. Muchas veces decimos los 10 mandamientos, muchas veces decimos la ley de la alimentación, muchas veces decimos esto porque nosotros no creemos en el cielo. ¿Será eso el centro, mis hermanos, de nuestro evangelio? ¿Cuál es el centro de nuestro evangelio, hermanos? Cristo, Jesucristo, mis hermanos. Y como dice la palabra, todo lo demás que viene por añadidura, ¿no es así? Todo lo que creamos, mis hermanos, nuestros fundamentos vienen después de que primeramente debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Felipe le dice, no hay ninguna limitación alguna. Si tú crees en Jesucristo, debes de dar el siguiente paso. Y así lo hace, mis hermanos. Descienden a las aguas y Felipe bautiza a este hombre. ¿Qué es lo que podemos rescatar en esta enseñanza, mis hermanos? A Felipe, un siervo obediente, y al eunuco, que podríamos decir que es un simpatizante, un hombre hambriento de la palabra de Dios, que día a día quiere dar un paso más allá. Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, en nuestra vida. Cuando Él realizaba un milagro, ¿qué era lo que pedía? Que nosotros diéramos un paso de fe, ¿no es así? ¿Qué les dice a aquellos hombres? ¿Quieres ser salvo? ¿Ves a dónde? Ves ante el sumo sacerdote y dile que eres limpio. Ellos iban a decir, pero ¿cómo? Si el sumo sacerdote fue el que me dijo o el que me declaró que estoy contaminado, ¿cómo voy a ir? ¿Qué es lo que dice Jesús? Ves, si lo haces, vas a ser salvo, vas a ser limpio. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, siempre para obrar en la vida de nosotros también debe de haber una respuesta de parte de nosotros. Y así en este caso debe de ser el bautismo. Decidir, mis hermanos, en nuestra vida, en nuestro corazón, que queremos sumergirnos más allá para llevar frutos en nuestra vida. Muy bien. Ahora, la importancia de ser bautizado. ¿Por qué debemos de ser bautizados, mis hermanos? Dice que la palabra que nosotros somos seguidores y discípulos, ¿de quién? De Jesús, ¿sí? Si nuestro maestro realiza un acto, ¿sí?, tan emblemático, tan especial para su vida, para iniciar su ministerio, nosotros como sus discípulos, como sus alumnos, ¿qué debemos de hacer, mis hermanos? También cumplir con ese mandato, porque Cristo lo manda. Dice Mateo 28:19, id por todo el mundo a las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu que santifica. Amén. Muy bien. Y número 3, demuestra que realmente somos obedientes. Cuando Jesús se bautiza, mis hermanos, dice que hay un acto muy especial
en el cual dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo ¿qué? Yo me complazco, en el cual yo tengo contentamiento, en el cual yo me siento orgulloso, ¿no es así? Y así mismo, mis hermanos, yo les había dicho que Jesús es una representación de lo que el ser humano puede hacer ¿en qué? En la vida, ¿no es así? Es una representación, mis hermanos, de lo que Dios puede hacer con ese ser humano. Y entonces, cuando nosotros somos obedientes y cumplimos el mandato que Jesucristo nos está dando de bautizarnos, Dios también se alegra, se complace también con aquellos que obedecen las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el significado del bautismo, mis hermanos? Hay un momento de inmersión o sumergirse. ¿Eso qué significa? La muerte. Y cuando resurge, ¿una vida en quién? Una vida en Cristo. Entonces ilustra la muerte y resurrección de Cristo. Ilustra una nueva vida en Cristo. Muy bien, el bautismo, mis hermanos, ¿cuál es el significado? Es un símbolo exterior. Por ejemplo, es un símbolo exterior ¿de qué, mis hermanos? De que yo estoy ¿qué? Casado, ¿verdad? De que yo estoy comprometido con mi esposa, ¿sí? Y esto me debe de hacer entender o debo estar consciente, ¿sí? Que debe de existir una ¿qué? Una fidelidad día con día, ¿no es así? Porque yo hice un ¿qué? Un pacto con Dios, ¿no es así? Que yo prometía ser fiel todos los días de mi vida, que yo prometía procurar a mi esposa todos los días de mi vida. Entonces esto va a estar, mis hermanos, como yo les decía, un símbolo exterior, ¿verdad? Que me va a hacer estar conscientes que yo tengo un compromiso, ¿sí? Asimismo, el bautismo en cada uno de nosotros debemos de recordarlo día a día. ¿Por qué? Porque nos recuerda también el compromiso que hicimos ¿con quién? Con Cristo, ¿no es así? ¿De qué? De sumergirnos, no de llevar una vida relajadita, una vida nada más por lo encimita. No, mis hermanos, un llamado en el cual debemos de ser que cuando hemos sido bautizados debemos de aceptar también el reto que Dios pone en nuestra vida, como en el caso fue de Felipe, ¿no es así? El compartir el evangelio, mis hermanos, el llevar una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios, siendo obedientes y siendo buenos cristianos. El bautismo no nos hace salvos, mis hermanos. ¿Quién es el que nos hace salvos? Cristo, ¿no es así? Entonces el bautismo únicamente es un símbolo exterior, es una manifestación, mis hermanos, en público, ¿verdad? Que manifiesta que yo quiero dar un paso más allá, mis hermanos, pero no lo podemos poner como un estandarte de salvación, como un centro de salvación. El que salva es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué bautizamos en inmersión, mis hermanos? Por inmersión. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra baptizo significa inmersión o sumergir en el agua, lo que significa un entierro y una resurrección. Entonces, echándonos agüita, mis hermanos, ¿se podrá? Necesitamos ¿qué? ¿Ser qué? Sumergidos, ¿verdad? Completamente. Ese es el simbolismo, eso es como nos enseña nuestro Señor
Jesucristo. ¿Quiénes deben de ser bautizados? Lo vemos con el eunuco. ¿Quiénes, mis hermanos? Todos aquellos que deciden ¿qué? Seguir a Cristo, ¿no es así? Reconocer, mis hermanos, que Jesucristo es el centro de nuestra vida, de reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Por qué en nuestra iglesia, mis hermanos, no se bautizan a los niños? ¿A un niño ya le podemos dar la responsabilidad de darle una credencial de lector? ¿Por qué? Entonces, ¿será que en nuestra vida hay una etapa de madurez? Una etapa en donde ya estamos conscientes de las cosas que hacemos, de las cosas que decidimos, ¿sí? Muchas veces en las tutelas de la vida real, el niño no tiene esa facultad, y esa facultad se la dan ¿a quién? Al padre. Entonces, en el momento en que la persona, el joven, tiene esa facultad, bueno, ya puede ejercer los derechos. En este caso, mis hermanos, como Iglesia de Dios, así se considera. Cuando el niño ya llegue a esa madurez, cuando pueda comprender el verdadero sentido de lo que es el bautismo, es cuando él ya puede tomar esa decisión, ¿sí? Cuando llegue a esa madurez. Algunos maduramos a los 15, 16, 17, 18. Hay algunos, mis hermanos, que creo que nunca vamos a madurar. Pero bueno, ese ya es decisión de cada uno. Muy bien, lo que sí se hace es la presentación de niños, ¿no es así? En donde es también una manifestación en la cual los padres traen a los pies de nuestro Señor Jesucristo al pequeño, en el cual ellos se comprometen, ¿no es así?, de llevarlos por el camino de la enseñanza, por el camino de la sabiduría, como dice la Escritura, a que ellos crezcan en edad, pero también en sabiduría y en gracia con los hombres y con toda la sociedad. Eso es lo que se hace, mis hermanos, en la presentación de los niños. ¿Cuándo debemos de ser bautizados, mis hermanos? Lo vemos en la historia de aquel hombre eunuco, tan pronto cuando ¿qué? Tan pronto cuando ¿qué, mis hermanos? Cuando podamos ver, podamos observar en aquellos hermanos, en aquellas personas, mis hermanos, que tienen un hambre de Dios, tienen ese deseo, mis hermanos, de que constantemente quieren conocer más y más de Dios. Podemos ver en ellos, mis hermanos, el deseo de dar un paso de fe hacia adelante. ¿Esperar a que seamos perfectos, mis hermanos? Nunca lo vamos a hacer, ¿sí? La perfección, mis hermanos, se va dando con el paso del tiempo. Y cuando estemos suficientemente preparados, al eunuco le faltaba prepararse, mis hermanos. Faltaban algunas cosas, algunas enseñanzas que más adelante iban a ser puestas en él, pero esa decisión, mis hermanos, y esa convicción ya la tenía, ¿sí? Entonces, la conclusión: ¿pertenecemos al grupo de los Felipes o pertenecemos al grupo de los etíopes? He dicho que Felipes es todos aquellos que ya hemos sido bautizados, y al grupo de los etíopes, ¿sí?, todos aquellos que no han sido bautizados.
La enseñanza, mis hermanos, es para los que pertenecemos al grupo de los Felipes, es que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esa encomienda, ¿sí? De que bueno, nosotros ya hemos sido bautizados, pero posiblemente hay generaciones de adolescentes, de jóvenes, de niños en el futuro, que nosotros como maestros, como Felipes, como evangelistas, debemos ¿de qué? De ir enseñando, ¿no es así? Mostrando el camino, mis hermanos, para que en el momento que ellas decidan, ellos puedan bajar a las aguas del bautismo. Y a los que no se han bautizado, mis hermanos, se nos insta a que seamos como ese hombre eunuco, de día con día, mis hermanos, buscar más a nuestro Dios para sentir de todo corazón que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda alguna, mis hermanos, la enseñanza en esta tarde es que no debemos de apresurar las cosas. Sin duda alguna, el Espíritu de Dios en cualquier momento de nuestra vida va a mover nuestros corazones, ¿sí? Es el poder de Dios, mis hermanos, que nos va a instar a poder hablar del Evangelio. Es el poder de Dios, mis hermanos, que nos va a instar a que si pertenecemos a un grupo, tenemos un ministerio que está siendo fructífero, llevarnos a otro lugar, mis hermanos, a un desierto que posiblemente nuestros ojos físicos puedan ver que ahí no existe un futuro, mas sin embargo Dios piensa completamente diferente. Recuerdo mucho, mis hermanos, la vez que nuestro hermano Alberto Sarabia, ¿fue Alberto Sarabia? Nos hizo el llamado a varios matrimonios a ir a Tepan de los Rosales. Fue un momento, mis hermanos, que en un principio pues era difícil el pensar en ir. Número uno, porque pues cada uno teníamos diferentes actividades en esta iglesia. Número dos, en el caso de mi esposa y yo, porque pues ya nos acostábamos algo tarde y nos teníamos que levantar temprano. Número tres, a veces la economía pues no estaba muy bien que digamos, y pues también teníamos que llevar algún alimento. Y número cuatro, mis hermanos, pues no conocíamos a los hermanos de Tepan de los Rosales. Nos había hablado nuestro hermano Josué García acerca de ellos, pero en realidad no habíamos tenido un encuentro físico con ellos. Y la distancia también que hay de aquí a Tepan de los Rosales son como 2 horas aproximadamente, ¿no? Entonces había una serie de situaciones que teníamos en nuestra mente, que nos hacían como que no dar ese paso, ¿verdad? Pero cuando lo hicimos, mis hermanos, decidimos que pues a eso hemos sido llamados, ¿verdad? Como siervos de Dios. Y el sentir la calidez de aquellos hermanos, la ternura, como veíamos en el etíope, el hambre de conocer a Dios, de alabar a Dios. Créanme, mis hermanos, que en lugar de nosotros ser bendición para ellos, ellos eran bendición para nuestra vida, porque nos veníamos muy contentos, muy alegres, muy satisfechos, mis hermanos, que Dios nos había usado para llevarnos a Tepan de los Rosales. Entonces es una grande bendición, mis hermanos, el poder ser obediente y el poder aceptar el llamado que hace Dios a nuestra vida. Y nada más, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor.
Quisiera que pasara nuestro hermano Rubiel aquí al frente, por favor. Y quisiera que levantara la mano. ¿Quiénes son bautizados, mis hermanos? Bueno, ¿quiénes ya se bautizaron? ¿Quiénes no? Muy bien, vamos a orar. Y vamos a pedirle a nuestro Dios, mis hermanos, que a través de su Santo Espíritu, porque no es otra cosa, no es nuestra capacidad, no es el momento que nosotros decidamos, es cuando Dios nos mueve. Dios únicamente quiere ver en nosotros, mis hermanos, el deseo, como lo vio en aquel hombre. Y a pesar de las limitaciones, Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. En la mañana, mis hermanos, me dio mucha alegría ver a nuestra hermana Esperanza. Yo había escuchado que ya no podía ni caminar. Estamos en una etapa de pandemia. Ella es de una edad vulnerable, ¿no es así? Y cuando escuché, sí recuerda la voz tan estruendosa que tiene, dije, esa es mi hermana Esperanza. Para Dios no hay limitaciones, mis hermanos. Las limitaciones muchas veces las ponemos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón, porque las limitaciones físicas, Dios pone los medios suficientes para hacerlo. Y todos aquellos, mis hermanos, que no hemos tomado o que no han tomado esa decisión, el consejo en esta tarde es de que busquemos más y más a Dios. Que Dios vea en nosotros el deseo, mis hermanos, como de aquel hombre, de conocer más. Y Dios sabrá, mis hermanos, que necesitamos sumergirnos más en su palabra. Necesitamos más sumergirnos en su amor. Vamos a orar. Maravilloso Dios y buen Padre Celestial, en nuestra vida, Señor, tomamos decisiones que marcan nuestra vida, que marcan nuestra existencia, que marcan nuestro futuro y que pueden marcar nuestra vida eterna. Una de las mejores decisiones, Padre bendito, que hemos tomado y que debemos de tomar es ese acto de fe que se hace en público, que es el bautismo. Una manera, Señor, en la cual nosotros ofrecemos nuestra vida. Una manera, Señor, en la cual decimos que queremos entregarte todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro corazón. También estamos conscientes, Padre bendito, que es un proceso, Señor, y que no es algo mágico en lo cual van a desaparecer totalmente esas faltas que tenemos, esos malos hábitos, esos pecados, sino con el tiempo, Padre bendito, vamos a estar más conscientes. Sino con el tiempo, Señor, vamos a procurar con todo nuestro corazón ser cada día mejores, Padre bendito. Los que ya tomamos esa decisión, Padre bendito, te pedimos que nos hagas recordar día a día ese grande compromiso que tenemos como cristianos. Y todos aquellos que no han tomado esa decisión, Padre bendito, tú muevas sus corazones, tú muevas su vida y ponga, Señor, los medios como de aquel hombre, Señor, que existían limitaciones en su vida, pero aún así no fueron impedimento, Padre bendito,
para conocer tu glorioso evangelio, Señor. Queremos servirte, Padre bendito. Queremos sumergirnos, Padre eterno. Y al tener esta experiencia de pandemia, Señor, sabemos y reconocemos, Padre bendito, que debemos de sumergirnos más y más en tu palabra, Señor, para fortalecernos. Que necesitamos sumergirnos más y más, porque necesitamos día con día más de tu Espíritu, Padre bendito. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a Talita Kumi, Padre eterno. Y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros esté consciente, Señor, que al sumergirnos debemos de llevar fruto. Debemos de dar fruto, Padre bendito, para que tu glorioso evangelio se siga multiplicando, Señor. Te damos las gracias, Padre bendito, y te pedimos de todo corazón que nos hagas ser conscientes de este mensaje que hemos tenido en esta tarde, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros.